voy a hacer hoy este directo de celebración por los 2 años y de paso voy a traer un poco de análisis de algunas cosas que estuvieron pasando últimamente, que no estuve tocando tema de noticias, últimamente fue todo muy conceptual, muy de, digamos, de análisis de cosas que son imperecederas, que digamos que no caducan en el tiempo, pero vamos a ver un poco de coyuntura para ver también en qué momento estamos parados hoy. Así que dejo el banner del primer bloque. Y vamos con el video. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes del último intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Enseguida vamos a contarles qué está pasando en Oriente Medio con ataques a las principales bases de Estados Unidos en la región, con bombardeos de Estados Unidos, hasta 3 oleadas lanzadas contra Irán durante esta madrugada. Vamos a contarles cómo está la situación en torno a las conversaciones, en torno a unas negociaciones que decía Trump una vez más que estaban a punto de resolverse y en un momento también de mucha tensión en Europa, con el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con mensajes por parte de Zelensky, también con un coche bomba que ha sacudido Moscú. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes comenzamos con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles los últimos mensajes por parte de Irán, que respondía con ataques contra Bahrein, Kuwait y Jordania en una nueva escalada que amenaza con hacer descarrilar las conversaciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. Bahrein y Kuwait activaron sus defensas antiaéreas para interceptar los ataques iraníes, mientras Jordania informaba de que derribó 5 misiles lanzados contra una base aérea que alberga las fuerzas estadounidenses. La tensión se agravó además tras el derribo de un helicóptero de ataque Apache y nuevos ataques del ejército de Estados Unidos, que han puesto bajo presión el frágil alto el fuego regional. La escalada llega apenas un día después de que Irán e Israel intercambiaran fuego por primera vez desde... Frágil alto al fuego, que en realidad casi que podríamos decir inexistente. A ver, si podemos decir que hubo una especie de alto al fuego con respecto a Irán y Estados Unidos, es simplemente por el contraste del inexistente absolutamente alto al fuego o ceasefire que hubo entre Líbano e Israel. O mejor dicho, entre Hezbollah e Israel. Lo que pasa es que Israel termina atacando objetivos civiles, termina destruyendo ciudades, afectando edificios de residencias normales. A veces hace operaciones contra Hezbollah, a veces abarca mucho más que los territorios puramente controlados por Hezbollah. Y bueno, ese alto al fuego, que inclusive tuvo una prórroga o una renovación que se firmó el domingo pasado, se terminó, digamos, por quebrar instantáneamente, como pasa siempre. Y eso que las negociaciones para el alto del fuego entre Líbano e Israel, el Líbano en realidad porque obviamente en Estados Unidos no se iba a presentar el portavoz de Hezbollah, ¿no? Entonces tenía que representarlo el Líbano en sí. Pero es interesante que si bien las tratativas de ese alto al fuego fueron mucho más expeditivas, mucho más rápidas, mucho más eficaces a la hora de reunirse en Estados Unidos, comparado con lo que fue Estados Unidos e Irán en Pakistán como mediadores, el Líbano igual a Israel mantuvieron, mejor dicho, Hezbollah e Israel mantuvieron un acuerdo tácito nulo sobre la continuidad de ese alto al fuego. Así que, bueno, eso es lo único que puede darle algún tipo de importancia al alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, porque ha sido todo muy, muy frágil, es muy frágil. Hay ataques indirectos, esto que pasó ayer con el ataque al helicóptero, que al principio se estaba especulando de que era un dron Shahed, que el dron Shahed no puede ser ordenado por inteligencia artificial para que ataque, sino que en realidad se usa para patrullar, etc. Bueno, al final se dijo que no era ese tipo de dron, sino que era un dron directamente de ataque, y que Irán efectivamente había atacado al helicóptero de patrullaje estadounidense durante su actividad de bloqueo, ¿no? En el Estrecho de Hormuz. Con lo cual, y bueno, y después las autoridades de Irán, en un principio, si bien no habían admitido directamente que lo habían atacado, pero sí habían dicho, bueno, estas cosas se las buscan por ocupar el espacio soberano del Estrecho de Hormuz. Bueno. La entrada en vigor de la tregua. La televisión estatal iraní informaba que los ataques israelíes desde martes mataron a 2 integrantes de sus unidades de defensa. Saludos, Gaffer, aérea. El nuevo cruce de ataques coloca varios aliados de Estados Unidos en el centro del conflicto y aumenta el peligro de que la guerra se extienda por todo el Golfo.
En este contexto, el Comando Central de Estados Unidos informaba que sus Fuerzas Armadas han comenzado a realizar ataques de autodefensa contra territorio iraní. Esta operación militar se ejecutó bajo la dirección directa de Donald Trump. Desde el Pentágono se describía esta intervención como una respuesta proporcionada a lo que calificaban de agresión iraní injustificada. El detonante directo fue el derribo de este helicóptero Apache por parte de fuerzas iraníes mientras realizaba labores de patrulla cerca del estrecho de Hormuz. Tras el impacto, los 2 miembros de la tripulación del helicóptero fueron rescatados en aguas frente a las costas de Omán por un vehículo de superficie no tripulado de la Armada de Estados Unidos. La justificación de la acción como autodefensa busca dar legitimidad jurídica a la respuesta de la Casa Blanca, pero sitúa el equilibrio de poder regional en una situación de máxima debilidad donde la disuasión convencional ha fallado y el control de la escalada se vuelve altamente complejo. Donald Trump declaraba después que su país debe necesariamente responder a este ataque. Tras la respuesta militar de su país contra Irán, asegura que ha sido muy fuerte y muy poderosa. En una entrevista con ABC News, Trump enfatizaba la trascendencia de esta operación aérea en curso. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria, como les contamos, ha lanzado un ataque contra una base militar de Estados Unidos en Jordania, es lo que apunta la agencia FARS. La operación armada fue ejecutada de forma directa por las unidades de misiles pertenecientes a la organización militar de élite. Si bien las fuentes oficiales de este medio no proporcionaron detalles específicos sobre el nivel de daños materiales o las bajas humanas en la instalación, sí se confirmó que este movimiento es una respuesta directa a estos ataques de autodefensa ejecutados previamente por Washington. Recordemos, en primer lugar, que los países árabes de la región, Irán no es un país árabe, lo aclaro por las dudas, por ahí si vieron otros directos míos hablando sobre la situación, lo aclaré varias veces sobre el tema de Irán, no es un país árabe, es persa, o sea que es indoario, pero se aclara por las dudas, países árabes se refiere a todos los que circundan a Irán, básicamente, ¿no? Jordania está un poco más cerca de la zona de Israel, pero tiene que ver también con la zona de países árabes. Jordania es un reino, una monarquía, igual que la mayoría de los países árabes son monarquías, como puede ser de alguna manera, bueno, Emiratos Árabes Unidos en teoría es una federación, pero se maneja en términos de forma política real, más allá del contenido del sistema que tengan, se maneja como forma política típicamente como una monarquía, federativa sin duda. Luego tienen Arabia Saudita, Qatar, que son monarquías estrictas, o Bahrein también, o inclusive Kuwait, que esas son las monarquías clásicas que uno ve con los típicos diplomáticos o a veces los primeros ministros, los presidentes que tienen turbantes. Entonces, es interesante porque esos países todos, de alguna manera, tienen bases estadounidenses. Desde que Estados Unidos encontró en esos países la beta para producir, digamos así, importar petróleo y generar una especie de alianza directa de ellos, tanto económica como militar, a partir del petróleo. Alianza que, podemos recapitular un poco, tenían antes con el Reino Unido. Si nos fijamos, por ejemplo, en la historia de Emiratos Árabes, Emiratos es un país que no quería su independencia, imagínense, tenía tal crecimiento económico a partir del petróleo con la regencia británica, que los tipos no querían que los británicos se fueran, y los británicos sí se quisieron ir. Dijeron, no, ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos otras prioridades, nos retiramos de acá, y justamente con los que después entraron en relación directa de cooperación económica y militar fueron Estados Unidos, como si fuera una especie de continuidad histórica de imperios. Pero es interesante que Irán nunca atacó a Estados Unidos de forma directa. Bueno, primero porque sería inviable a nivel logístico enviar un ataque al territorio estadounidense, pero sí ataca las bases estadounidenses en la región. Este bombardeo se suma a la afirmación previa por parte de la propia Guardia Revolucionaria Islámica de haber atacado las posiciones de la quinta flota estadounidense estacionada en Bahrein. La utilización de unidades de misiles por parte de la Guardia Revolucionaria demuestra la capacidad de proyección de fuerza de Teherán hacia terceros países como Jordania y Bahrein. Al expandir el teatro de operaciones fuera de sus fronteras, Irán busca alterar el equilibrio estratégico regional y demostrar que las bases operativas de Estados Unidos en todo Oriente Medio se encuentran a su alcance táctico. Esta acción descentraliza el conflicto y sobre todo básicamente incrementa de forma severa la presión sobre las alianzas regionales de Washington, elevando una vez más el peligro de una conflagración regional generalizada. Vamos a seguir mirando más mensajes por parte de Irán. Elevaba este miércoles el tono contra Washington, acusando directamente a Estados Unidos de estar destruyendo los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto regional. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baqaei, denunciaba que los recientes ataques estadounidenses contra instalaciones en el sur del país han dañado gravemente las opciones de diálogo. Teherán también ha criticado los mensajes contradictorios por parte de la Casa Blanca, los cambios de postura durante las negociaciones y lo que considera reiteradas violaciones del alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Dice que cualquier proceso
diplomático se ve dañado por el uso de la fuerza. Bakaye sostenía que las acciones militares de Estados Unidos están minando la confianza necesaria para alcanzar un acuerdo. Las declaraciones llegan en un momento crítico, con las conversaciones prácticamente paralizadas, nuevos enfrentamientos entre Irán e Israel y una creciente presión internacional para evitar que esta crisis desemboque en una guerra regional a gran escala. Mientras tanto, también vamos a mirar los mensajes por parte del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Lanzaba una severa advertencia internacional asegurando que su nación no dejará ningún ataque o amenaza sin una respuesta correspondiente. A través de un comunicado emitido en X, el jefe de la diplomacia iraní cargaba duramente contra las decisiones de la Casa Blanca, afirmando que a pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos ha optado por poner a prueba la determinación de Teherán. Araghchi instaba explícitamente a las fuerzas militares de Estados Unidos a abandonar la región si desean garantizar su propia seguridad, recordando que la historia del Golfo Pérsico está plagada de capítulos sobre los funestos destinos de los intrusos. Estas declaraciones se emitieron después de confirmarse los impactos de Estados Unidos en sus sistemas de radar y defensas aéreas. El posicionamiento de Irán formaliza la doctrina de reciprocidad militar de Teherán. Bueno, eso también tiene que ver con que Irán, así como le pega a los objetivos militares, a las bases militares estadounidenses, y mantiene una actitud defensiva en su costa y obviamente en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Y la realidad es que, bueno, Estados Unidos ha hecho lo suyo atacando, por ejemplo, las islas Kursk, que son las islas estas que mantienen una importancia estratégica, que son estas que están, no sé si las ven, si pueden ver el mouse acá abajo donde señalo. Esas son las islas Kursk, que son las que tienen un poco el polo petrolero, el desarrollo del petróleo de Irán, en buena parte está ahí. Y hay que entender otra cosa. Irán, esto lo voy a enlazar un poco con lo que vamos a ver ahora con el tema de la guerra de Ucrania, junto con Ucrania precisamente están rompiendo el paradigma de lo que tiene que ver la lucha de potencias y la capacidad militar de las potencias para doblegar a quizá los países de menor importancia a nivel geopolítico y sobre todo de menor escala militar. ¿Pero por qué? Porque hay cuestiones también geográficas que inciden, es decir, no es lo mismo agarrar como Estados Unidos, ir a Venezuela por la noche a agarrar a Maduro que irse al Golfo Pérsico. No es lo mismo, no es el mismo despliegue logístico, no es la misma capacidad digamos, de reposición de combustible, de un montón de cosas. Y aún así, aún siendo vecino, eso tampoco te garantiza que un país menor puede imponer, o pueda al menos imponer defensa suficiente como para hasta contraatacar, y es el caso de Ucrania, con Rusia. Con lo cual, estamos viendo un cambio de paradigma que tiene que ver con la tecnología, como en otras épocas, ¿no? Que la tecnología digamos así, ha sido la revolución de los tiempos, siempre, la tecnología fue la revolución de los tiempos, como en otras épocas el hierro vencía a las civilizaciones que eran de piedra. Podemos hablar que hoy en día la democratización militar, digamos, de los instrumentos militares letales, como pueden ser la fabricación de drones, que es algo muy barato, pero que puede generar una diferencia muy grande, a pesar de que, a ver, estamos de acuerdo en que Estados Unidos y Rusia pueden producir drones y producen drones, de hecho, mucho mejores, pero el hecho de que un país chico o con muchas menores capacidades de ventaja estratégica, como puede tener Ucrania o pueda tener Irán, muestran que con drones baratos pueden hacer la diferencia, porque el armamento no tiene una cualidad extremadamente, no tiene un salto cualitativo absoluto como para que la diferencia sea abismal. Tiene que ver con una cuestión de estrategia, una cuestión de oportunidad y con la cuestión de saber usarlo. Ya con eso, hoy en día los países, no digo que están igualados, pero están bastante aparejados en cuanto a capacidades. Eso es lo que muestra esta nueva época. Estamos hablando de drones baratos, pero que igual incorporan inteligencia artificial. Entonces, esto es un poco la clave que quiero traer hoy para este repaso de noticias y de análisis. Por la vía diplomática, cerrando así el espacio a concesiones. Se exige la retirada de las tropas de Estados Unidos del Golfo Pérsico bajo amenaza de hostilidades. Irán busca redefinir Bienvenidos a la los que estén entrando ahora a ver, veo que se están sumando más. Pueden comentar tranquilamente, los voy leyendo. La idea es que sea dinámica. Y a todo esto vamos a mirar las consecuencias de este nuevo ataque de Estados Unidos. Este ataque contra 2 depósitos de agua en Bimani, en el distrito iraní de Sirik, a las orillas del estrecho de Hormuz, que ha dejado sin agua potable a unas 20.000 personas, en lo que apunta la agencia Mizan, vinculada a la judicatura
iraní. De acuerdo con esa información, los depósitos atacados incluían un tanque de 500 metros cúbicos y otro de 2.000 metros cúbicos, ambos esenciales para el suministro de agua potable en Bimani y la ciudad de Kusk. Mizan aseguraba que la situación para los residentes ha vuelto difícil y crítica, especialmente por las temperaturas extremas en la zona que superan en algunos casos incluso los 45 grados. La denuncia iraní llega en plena escalada militar con Estados Unidos e Israel, mientras Teherán acusa a Washington de sabotear los esfuerzos diplomáticos y de violar repetidamente el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril. El ataque añade una nueva dimensión humanitaria a la crisis en el estratégico estrecho de Hormuz, una región ya marcada por bombardeos, cierre del espacio aéreo, interrupciones marítimas y tensión militar creciente. Por su parte, China ha pedido este miércoles a Estados Unidos e Irán mantener la calma y ejercer la moderación después de los ataques estadounidenses. Bueno, ahora empieza a hablar un poco de China respecto a cómo se expresa en este conflicto de Estados Unidos e Israel. Algo que hay que tener muy en cuenta también con este tema de la tecnología es que esta situación no solamente tiene que ver con una cuestión militar de un poco menos desigualdad a la hora de la capacidad de ataque y la capacidad de daño, sino que eso también dinamiza de otra manera las relaciones entre países vecinos, las alianzas diplomáticas que tenga un país con otro, es decir, digamos, como consecuencia que Irán pueda contestar de una manera bastante fuerte como para al menos no resulte en una invasión directa, o que pueda mantener por lo menos algunos corredores del estrecho de Hormuz, digamos, sin avanzar. Eso habla de que el país tiene otra forma de pararse con respecto a sus aliados. Si bien esto, por supuesto, siempre están los dos análisis, ¿no? Los que son absolutamente pro Irán, que dicen, no, Irán está rompiéndole la cola a Estados Unidos, básicamente, que dicen, no, Irán demostró que el imperialismo está en retirada, bueno. Y después están los análisis totalmente optimistas con Estados Unidos que dicen, no, pero fíjate todo lo que perdió Irán, perdió a media cúpula militar, perdió un montón de funcionarios de gobierno. Las dos cosas son ciertas. Pero ninguna, fíjense qué loco, ninguna de esas cosas son determinantes. O sea, ni Estados Unidos termina por imponerse a Irán, ni Irán tampoco está en posición de dar vuelta a nada, simplemente puede manejarse para que el estrecho de Hormuz o los canales que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria controla no sean sobrepasados. Eso es lo único que garantiza Irán. Y que de esa manera puede por lo menos pararse de otra posición para tratar sus relaciones con los otros países. Es decir, países que por ahí no tenían una relación tan fluida, de repente empiezan a ver de otra manera a Irán. Y esos países, por ejemplo, pueden ser algunos del sudeste asiático, como Indonesia. De hecho, Indonesia es un país que, de alguna manera, ha querido pasar por las aguas del estrecho de Hormuz y dijo, bueno, en medio de toda esta escalada, lo mejor que puedo hacer es, en lugar de pasar y tratar de probar suerte, voy a pedirle permiso directamente a Irán, y Irán se lo concedió. Y eso también había pasado con Corea del Sur, no Corea del Norte, que sabemos que es mucho más proclive a ser aliada con Irán. Corea del Sur también pidió permiso para pasar por el estrecho de Hormuz, porque de hecho, muchas de las industrias de las que depende Corea del Sur, o mismo Taiwán, necesitan el paso del estrecho de Hormuz, sobre todo el comercio de microchips, pensando en Taiwán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense cómo el país, a partir de tener una posición estratégica de un punto natural de la geografía, puede, si mantiene una buena defensa, o si mantiene por lo menos una defensa que le permita tener cierto control de la situación, bueno, es otra forma de pararse en las relaciones con los otros países. De la misma manera, vamos a ver lo que hace Ucrania ahora con la nueva diplomacia que está ejerciendo en un montón de lugares de Eurasia. Contra territorio iraní y la respuesta de Teherán contra bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yan, expresaba la profunda preocupación de Pekín por la escalada, pidiendo a todas las partes adoptar medidas concretas para reducir la tensión. China instaba a evitar una nueva espiral militar y defendía que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos. Pekín también ha reclamado alcanzar lo antes posible un alto el fuego integral y duradero que permita estabilizar la región y evitar que el conflicto se extienda a otros países.
Y a todo esto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha afirmado que el tránsito de crudo a través del estrecho de Hormuz está aumentando a pesar del bloqueo iraní, aunque advierte de que la normalización completa de los flujos comerciales va a requerir más tiempo. Considera que el impacto de la guerra en la economía ha sido mucho más moderado de lo que se esperaba. A raíz de estos comentarios, hemos visto los futuros del crudo caer cerca de un 5%. Sin embargo, Wright no proporcionaba datos concretos sobre cuánto ha aumentado el flujo de petróleo a través de Hormuz, este paso estratégico por donde transitaba cerca del 20% de crudo mundial y una gran parte del suministro de GNL, que se ha visto interrumpido por el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero. Sin embargo, algunos buques logran transitar con luces apagadas durante la noche para burlar el bloqueo de la República Islámica. La declaración de Estados Unidos busca inyectar tranquilidad en las cadenas de suministro globales, al demostrar que este bloqueo no es hermético y que la infraestructura crítica mantiene su operatividad mínima a través de tácticas de navegación clandestina. Ni Estados Unidos tratando de bloquear la parte más, digamos, más alejada de Irán del estrecho. No, nunca es hermético, no. Es mucho más fácil para Irán, obviamente, mantener la parte. Vamos a volver acá con el mapa. Mucho más importante, mucho más fácil para Irán mantener estos corredores alrededor de las Islas Kurd limpios que lo que trata de hacer Estados Unidos de directamente bloquear esto. Es titánico y en algún punto se te va a escapar. Es obvio que se te va a escapar. Entonces ahí queda peor Estados Unidos. Porque por lo menos Irán puede decir, yo lo que controlo, lo controlo. A través de... Ahí comentó, doctor. Muchas gracias, Horacio Ave. Tácticas de navegación clandestina. Precisamente vamos a mirar al Mar Rojo, vamos a mirar a nueva tensión en torno a Yemen. Un buque de carga fue abordado por... Ese es el otro estrecho a considerar, ¿no? El que pasa por el Mar Rojo, que está... A ver si estaba en el mapa. No, acá no está. Básicamente, del estrecho de Hormuz, un poco para el sur, siguiendo por los países árabes que están del otro lado de Hormuz, digamos, yendo para abajo, ahí se encuentra el Mar Rojo. Y ese es el mar que controlan los hutíes, que son los grupos aliados a Irán, pero no son proxy de Irán. Es un grupo independiente, que tiene una especie de combinación extraña entre marxismo e islamismo, pero son pertenecientes de Yemen. Son como una especie de gobierno paralelo de Yemen, como pasa con Hezbollah en el Líbano. Por una pequeña embarcación con 6 hombres armados a unas 88 millas náuticas al suroeste de la ciudad portuaria de Balaf, en Yemen. Es lo que informa este miércoles el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. Según este organismo británico, los guardias de seguridad armados del barco intercambiaron disparos con los atacantes, que finalmente se retiraron sin alcanzar su objetivo. No se reportaron heridos ni daños significativos en la embarcación. El incidente ocurrió después de que los hutíes de Yemen anunciaran que iban a prohibir la navegación comercial israelí en el Mar Rojo en respuesta a las ofensivas de Israel contra la Franja de Gaza, Líbano e Irán. Precisamente hablando de Israel, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, se va a presentar a las próximas elecciones a la Knesset del país, previstas para octubre, es lo que informa el partido Likud en un comunicado este miércoles, añadiendo que con la ayuda de Dios ganará. Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a ABC News que es una incógnita si Netanyahu va a continuar su carrera política. Decía Trump, no lo sé, ha tenido una trayectoria increíble. Como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra, es lo que decía Trump en las últimas horas. Según una encuesta citada por el Times of Israel, más de el 60% de los ciudadanos israelíes desaprueban la candidatura de Netanyahu a las próximas elecciones. Por su parte, el centro de investigación Pew revelaba que el 59% de los ciudadanos de Estados Unidos que participaron en su encuesta tienen poca o ninguna confianza en que el primer ministro israelí actúe correctamente en los asuntos internacionales. Y a todo esto, Israel mantiene su ofensiva en Líbano, pese a las advertencias de Teherán, con el jefe del Estado Mayor israelí diciendo que este ataque contra Irán fue solo una preparación para un golpe mucho más significativo y severo. Decía, literalmente, Yal Samir decía, estamos preparados para volver y asestar otro golpe duro y contundente a Irán. Es lo que señalaba en un momento en el que Israel busca marcar la pauta de seguir bombardeando Líbano a diario, sin que Teherán responda. Lo hizo de por sí este domingo, generando el primer intercambio de fuego entre ambos países en los 2 meses precisamente de tregua. Desde aquel fuego cruzado, Israel ha matado al menos a 29 personas, bombardeado barrios residenciales de la ciudad de Tiro y también ha expandido la orden de desalojo a su barrio cristiano. Perdón, estaba muteado. Hay que entender con el tema del Líbano es que si hubo un alto al fuego, digamos, si el alto al fuego, o quizá más aún, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se dilató tanto y se hizo tan difícil, fue justamente por la escalada entre Hezbollah e Israel. Porque, digamos, estamos hablando de
un país con un líder que tiene ínfulas de expansionismo casi mesiánico, mezcladas con bastante fanatismo religioso. Estamos viendo un grupo proxy que es directamente un grupo terrorista, como es Hezbollah. Entonces, estamos hablando de dos grupos que, fíjense, así como podemos hablar de que agarrar a Ucrania en una operación de pinzas entre Rusia y el occidente globalista o burocrático de Bruselas, ¿no? Etcétera, fue un acuerdo tácito, también es un acuerdo tácito el de Hezbollah e Israel. Porque si no, no se entiende que siempre se pongan de acuerdo para romper todos los altos del fuego habidos y por haber. Porque, digamos, si vos querés mantener un alto al fuego, basta con solamente retaliar ante un ataque y después no volver a atacar. Pero la actuación de los dos demostró que en el momento de alto al fuego los dos lo han roto. De la misma manera que ese tipo de actitudes se ven con la guerra de Rusia y Ucrania. Porque de alguna manera a Rusia le conviene que, eh, que digamos, que el occidente haya roto los acuerdos de Minsk, se haya expandido, porque Rusia también puede expandirse, digamos, en su zona de influencia y puede justificar su zona de influencia y su patio trasero. Y al mismo tiempo, al occidente global, burocrático, de los oligarcas internacionales, le conviene que Rusia mantenga esta actitud de invasión, de decir, bueno, nuestro patio trasero fue tocado, por lo cual avanzamos. Acá dice Horacio, che, pero están invadiendo abiertamente, avanzando en el Líbano. Sí, sí, es que Israel está en una posición de expansión directamente. Recordemos que Netanyahu proclamó el proyecto de Gran Israel. Ahora, el proyecto de Gran Israel con, digamos, eso puede ser quizá, o podemos especular si es o un deseo de Netanyahu o un proyecto del Deep State. Porque hoy en día Netanyahu vuelve a estar cuestionado a nivel político local. Hay manifestaciones en Israel de israelíes que directamente están en contra de la guerra con Irán y con el Líbano, y que de hecho la policía los mete presos, los reprime y los mete presos. Y, y hay todo, o sea, quizás es el peor momento de la historia de Israel en cuanto a cómo los ve el mundo. Es el peor momento de la historia de Israel en cuanto a eso. Y si uno se fija, por ejemplo, en, en el que fue primer ministro un tiempito chiquito antes de que volviera Netanyahu, que fue Naftali Bennett, que es otro líder de derecha, no es que de izquierda, es un líder de derecha también, quizá más de derecha que Netanyahu, ahora está justamente cuestionando todas las acciones de Netanyahu. La pregunta es, si vuelve a la oficina de primer ministro, ¿va a ser algo distinto a la política de Netanyahu o va a ser lo mismo? Porque ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿este proyecto de Gran Israel es del Estado de Israel o es del gobierno de Netanyahu? Esas son preguntas fundamentales, porque cada país que tiene un manejo de la soberanía tan fuerte, como puede ser Israel, como puede ser China, como puede ser Rusia, con su ahora bastante debilitado, pero como puede ser Estados Unidos también debilitado, son países que generalmente, por más que sean más grandes, más chicos, tienen una proyección de civilización. Y que eso es un poco lo que yo quiero abordar con el tema de la geopolítica conceptual. ¿Es un proyecto civilizatorio o es un proyecto de Netanyahu? O, mejor dicho, ¿Netanyahu encarna un proyecto civilizatorio o es simplemente un delirio de él como persona? Porque es muy fácil caer en la cuestión fácil de decir, bueno, no, en realidad Netanyahu está loco. No, bueno, pero, digamos, Netanyahu ha sido en su momento anti-establishment político, pero siempre perteneció al Estado profundo. Lo mismo que Putin. O sea, no se puede reducir ese tipo de liderazgos a, bueno, es un loquito o un sacado o un extremista. Como tampoco, pese a todo lo que uno puede decir del régimen islámico, en la República Islámica de Irán cuenta con gente muy seria a nivel político. Por ejemplo, Arashi, que Arashi de hecho es un moderado, no es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. No es el ayatollah, que encima el ayatollah actual es mucho menos fundamentalista que lo que era su padre. Entonces,
siempre hay que considerar que los estados, si bien son complejos, tienen líneas internas, tienen conflictos, también siempre tienen algún salvoconducto racional que dice no nos suicidemos como Estado, entonces saben hasta dónde. El tema es, justamente, ¿es un delirio de Netanyahu el proyecto de Gran Israel o es realmente un proyecto del Estado de Israel? Me olvidé que habíamos arreglado para hacer directo. No, bueno. No, sí, la próxima semana, dale. Lo hacemos la próxima semana, Nico, dale. Con Rubén. No le había dicho nada, aparte porque me acordé que yo había ya tenido en mente el tema de hacer este directo así de aniversario, entonces prefiero charlar un poco más con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tenía pensado hablar con ustedes un poco y ir comentando las últimas novedades de por lo menos lo más importante que estaba pasando, que es Irán, Estados Unidos y Rusia y Ucrania. Así que bueno, de ahí hago los comentarios. Y mientras tanto, el gobierno francés anunciaba la prohibición de entrada al país del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmaba a través de un mensaje en X que París acusa formalmente al funcionario. Ese es otro tema, toda la política europea y eurasiática, diría, porque se está modificando mucho la política de los países del Cáucaso o de Asia Central con respecto a Israel. Entonces Israel va a tener que buscar algún tipo de aliado nuevo o fortalecer, renovar vínculos con aliados que todavía mantenga, porque realmente el país está en el peor momento de reputación histórica mundial. Nunca se vio tanto antisemitismo como en esta época. Es el momento quizá del siglo XXI, sin duda, de más antisemitismo. Y eso tiene que ver con los errores del Estado de Israel. Errores posturas que no ha sabido comunicar bien y que, digamos, en política internacional o en geopolítica, la moralidad no sirve como reforzamiento de alianzas. Eso es una cuestión que se la tienen que grabar en la cabeza. La moral no sirve. Porque vos podés tener tu proyecto, pero en esta época, sobre todo, de choques entre proyectos civilizatorios, nadie va a atender a tu moralidad pequeña. Es una cuestión tan simple como esa. De promover activamente la anexión de Cisjordania y la creación de nuevos asentamientos coloniales. Esta restricción se engloba dentro de un nuevo paquete de sanciones dirigido contra los colonos en Cisjordania. La medida cuenta además con el respaldo explícito de otros 5 gobiernos internacionales: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Acá Nico hace una muy buena pregunta, que es, ¿cómo ves las relaciones entre Rusia e Israel? Es algo que se habla poco. Yo estaba reflexionando hace relativamente poco y creo que se encara mal la legitimación de Israel, porque Abraham, cuando llega a Canaán, era un extranjero. Bueno, eso es cierto. También te podrían decir que el reino de Israel tiene mucho más años que cualquier identidad nacional de los países modernos de la zona del Medio Oriente. De hecho, Jason Reza Georgiani tiene una afirmación polémica, porque él apoya bastante a Israel, pero más allá de eso, tiene un anclaje histórico. Israel e Irán son los únicos 2 países que históricamente se han mantenido en ese territorio y lo han expandido, se los han cortado, pero, digamos, son los 2 más longevos de esa zona, que realmente se puede llamar históricamente han marcado esa zona. Todos los demás países son migraciones y éxodos de árabes y de otros pueblos. Y son mayormente particiones como Estado-nación hechas al capricho de franceses, ingleses y rusos. Y un poco de Estados Unidos después. Pero sí, es cierto, los únicos 2 países medianamente originarios de esa zona son Irán e Israel. El reclamo de Israel sería un tema de usurpación de una perspectiva secular. Un poco sí, porque de hecho, si te fijas, lo que se llama Palestina era el reino de los filisteos, por eso era Palestine, Philistine, viene de los filisteos la palabra Palestina. Y siempre fue una regencia de los imperios de turno, nunca fue un país en sí. Eso también hay que decirlo. Más allá de que, obviamente, todo lo que ya es un país de hecho, porque ya pertenece al derecho internacional, bueno, una serie de cosas. O sea, que hablemos de cuestión histórica no quiere decir que se pueda volver para atrás ni nada por el estilo, ya está. Es un hecho consumado que el país existe y que no lo podemos masacrar como lo está masacrando. Qué lástima que el único expansionista de la actualidad sea justo Israel, dice. No, ojo, no, justamente no. Ahí yo hago la separación. Israel es expansionista y se nota
porque está en el peor momento de su historia en cuanto a reputación, en cuanto a opinión pública. Pero si vos te fijas, la historia de Medio Oriente, quizá lo más expansivo de todo fue el Islam. Siempre fue el Islam. Y te lo puedo justificar. Porque si bien uno, en el siglo XXI, uno lo ve y es crudo ver la expansión de Israel hacia el Líbano, hacia la Franja de Gaza, hacia Cisjordania, porque es explícito, lo vemos con cámaras, lo vemos al día a día, hay noticias todos los días de eso, hay portales internacionales como Al Jazeera, Al Arabiya y otros que te lo muestran. Pero vos mirá la expansión en la historia del Islam y es monstruosa. Han hecho limpiezas étnicas, pero por toneladas los musulmanes, ya sea árabes y sobre todo mongoles. Los mongoles árabes, los mongoles musulmanes eran los más sádicos de todos. Y muchos de África se terminaron expandiendo a lo que después fue la península ibérica, ¿no? Que tomaron España. Y los tomaron de rehenes a los españoles. Entonces, fijémonos que si hablamos de expansionismo en Medio Oriente o en la zona cercana a África, el Islam gana por goleada, muchachos. Por ahí los asirios también. El Islam destruyó todas las culturas locales del norte de África y el Levante. Destruyó, sí, sí. Porque de hecho, vos fijate, podemos hablar de muchas épocas de Egipto, ¿no? Egipto antes y después de las invasiones de las tribus, de los pueblos que ya manejaban el hierro. No me acuerdo ahora el nombre. Y ahí Egipto pasó de ser la gran civilización pacífica a ser el Egipto imperial. Y después la cristianización de Egipto. Pero hasta la cristianización de Egipto había cosas que se mantenían con los coptos, que es acá lo que menciona Nicolás, ¿no? Permite la diversidad y el pluralismo. Bueno, el Islam es el que terminó modificando dramáticamente para peor a Egipto hasta el día de hoy. Es decir, no se veía tal decadencia como se vio con la expansión islámica en épocas que podríamos decir medievales. Entonces, hablar de expansionismo, ¿en qué términos? Porque, de vuelta, ahora lo vemos con las cámaras, pero si hubiéramos visto con las cámaras lo que hacían los muchachos, bueno. Los que siguieron siendo católicos, los maronitas, tienen la misma cultura hace 1700 años. Por eso, pretender tolerancia con los pueblos de distintas culturas es pensar que todos somos católicos o romanos, porque es un fenómeno únicamente visto en Roma y más aún luego de la cristiana. Desde ya, el relativismo cultural es una basura. Obviamente que hay pueblos, no digo que hay pueblos que son mejores que otros, pero sí hay costumbres que son más bárbaras que otras. De eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido, sí, voy a decir, digamos, lo podés ver en cuanto a las costumbres. No hay mucho más. Se puede ver en Europa eso. Así que bueno. ¿Qué puede hacer papá? La de Roma ha abierto también una investigación oficial contra el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir. Esta causa judicial vincula directamente a este alto cargo con presuntos malos tratos y vejaciones sufridos por los activistas de la flotilla rumbo a Gaza. Según informes de los medios italianos, los hechos habrían ocurrido... Sí, Italia le encajó una causa a Ben-Gvir, sí, el ministro israelí que es un talibán, ese sí que es un talibán sionista. Manos de las autoridades israelíes, después de que la expedición fuera interceptada en aguas internacionales. También volvemos a mirar a Estados Unidos apenas a unas horas para que comience este Mundial con Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026, que asegura este martes que por ahora no hay... Y acá Nico dice, pero vos fíjate que solo en el Imperio Romano, en la cristiandad, podés tener tu cultura local y abrazar algo que va más allá de vos. Y es que ese sería en realidad el verdadero sentido cosmopolita. No la estupidez de soy de Buenos Aires o soy de Nueva York y me voy a conocer el país, a otra ciudad cosmopolita de ese país, a hacer las mismas boludeces que hago todos los días en mi ciudad cosmopolita. No, eso no se trata. El verdadero cosmopolitismo es, precisamente, que haya una noción de universalidad situado desde un imperio, que esa es la noción tradicional de cosmopolitismo, que no es la noción moderna, obviamente, ¿no? En eso con Nico estamos muy de acuerdo.
amenazas creíbles contra el torneo. Durante un evento del Atlantic Council, Giuliani afirmaba que las autoridades de Estados Unidos siguen monitoreando la situación y coordinando medidas de seguridad en instalaciones de alta protección. El funcionario explicaba que la comunidad de inteligencia ha reforzado e incluso triplicado sus esfuerzos de vigilancia para garantizar la seguridad del campeonato. Según Giuliani, ese nivel de alerta se mantendrá desde ahora hasta que se marque el último gol de la final, prevista para el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. También ha indicado que 35 selecciones han llegado a territorio estadounidense en medio de un despliegue de seguridad que se considera clave para uno de los mayores eventos deportivos del mundo. Bueno, con el tema del Mundial va a ser algo interesante ver todos los desmanes que puede llegar a haber alrededor, porque imagínense, ¿no? En medio de toda esta parafernalia, la guerra y todo, los conflictos, Estados Unidos tiene bastante miedo. Llegué a escuchar que te pueden dar de base 20 años de prisión por volar un dron no autorizado cerca de los estadios. Imagínense cómo están. Y a todo esto vamos a mirar también a la tensión en Ucrania. Vamos a mirar en este caso a Moscú, donde ya ha trascendido la identidad del militar muerto este martes tras la explosión de un coche bomba en la ciudad de Barasilla, a las afueras de la capital rusa. Según varios canales rusos y ucranianos de Telegram, así como fuentes citadas por medios independientes, la víctima sería el general Damir Davidov, vinculado a la Dirección Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso. El vehículo... En cambio, todo el resto de religiones e imperios requieren que destruya su cultura. O sea, se termina cayendo en una noción Guillermo Morenita de lo que es la diversidad. Si no, voy a repetir el comentario que tuvo sobre los afrodescendientes y las mujeres blancas argentinas, pero sí, básicamente sí, obviamente no, repudio todo ese tipo de estupideces que realmente te confirman que no es ninguna disidencia, o es disidencia controlada o es un delirante. Es ludita, no importa, ya está. Hay varias cosas que podría decir. Que es la doctrina café con leche que termina habiendo cero apego a la tierra. Sí, exactamente. Y porque también, a ver, la base de tu sociedad tiene, bueno, pongo el ejemplo del Estado de Israel. Israel entiende que la base de su sociedad también, para mantener la democracia, muchachos, si quieren democracia, necesitan mantener a raya, digamos, ciertos elementos sociales que no se adapten a la cuestión nacional étnica. Porque si no, tenés un cambio de sistema. Te cambia dramáticamente el sistema. Eso es algo polémico, pero es cierto. Israel lo entiende bien, digamos. Entiende que si quiere mantener la democracia, que digamos, sean los israelíes los que decían el futuro de Israel, fíjate que no son un país que precisamente permita inmigración masiva ni nada por el estilo. O sea, la gente que quiere democracia e inmigración masiva y no son compatibles. Lamentablemente nunca lo van a hacer. Si querés tener una gran cantidad de inmigración y que al mismo tiempo el país mantenga su soberanía y su sistema político, no puede ser una democracia. Cada uno decide. Perdón que vaya con un tema rebano, pero ¿cómo ves al gobierno del próximo año? Yo lo veo cada vez más complicado al gobierno de Milei, si me preguntas. Complicado en una parte, no sería tan catastrofista como muchos creen, porque igual sigue teniendo una base de, digamos, aceptación de votantes, etcétera, que como ven el tema de la inflación que se viene manteniendo medianamente a raya, a pesar de que los sueldos estén cada vez para abajo, tiene como un changüí ahí. Pero lo veo complicado porque justamente, más allá de que los precios no suban dramáticamente como antes, las cosas igual están, digamos, el salario igual no alcanza. Ese es el tema. Entonces yo creo que el año que viene el gobierno va a tener que hacer algo. Va a tener que sacar un conejo de la galera. Si no lo saca, puede ser muy complicado. El tema es que igual la oposición no está unida, no tiene un candidato de unidad, y los candidatos de los que se está hablando son cada uno más delirante que el otro. Miriam Bregman, que coquetea con el kirchnerismo y con los sectores de izquierda nacional y popular, es una izquierda, viene una izquierda que es financiada por Soros y que encima es todo menos nacional. O sea, representa todos los intereses extranjeros, por más que tenga discurso trotskista. Bueno, el trotskismo siempre representa intereses extranjeros, pero que eso sí te concedo que es una fuerza política como izquierda
que va a tener un crecimiento significativo, porque esto pasa siempre cuando hay un gobierno de este tipo, la izquierda tiende a pegar un pequeño salto cuantitativo. Ahora, después, Kicillof, si es el único candidato que el kirchnerismo puede presentar, o el peronismo unido, como se le dice, es Kicillof, bueno, ya tenemos el problema que es gobernador de la provincia. Los gobernadores de la provincia no son elegidos presidentes. Se pueden postular, pueden llegar a segunda vuelta, pero nunca terminan ganando. Jamás. Jamás. Más allá de la maldición de Tejedor en adelante, no. Más allá de eso, hay cuestiones sociológicas que explican eso. O sea, vos tenés el resto del país, siempre va a mirar un líder de Buenos Aires con recelo. Por algo, hubo una parte de la historia, entre la Constitución del 53 hasta la reforma del 62, 1862, que son casi 10 años que Buenos Aires no estaba dentro de la Confederación Argentina. Y a pesar de que coparticipar, digamos, a nivel de coparticipación sea una de las más castigadas, nunca va a tener el beneplácito del resto de provincias para que haya un líder. Prefiero un porteño, eso es loquísimo, prefiero un porteño antes que un bonaerense. Fíjate que la noción de diversidad que tenemos está hecha de que seas un pobre tipo que solo tengas gustos de consumo y vivías en una ciudad de 20 millones de habitantes y labures para un tecnócrata, claro. Para si se postula Kicillof, reelige, pero si aparece un tipo del peronismo, un 1% presentable, veo que ganan los K. Sí, claro, ese es el tema. Tienen que mostrar un candidato nuevo, en todo caso. No sé, un Grey, alguien que no esté ligado a la cámpora y que al mismo tiempo pueda atraccionar los votos de Kicillof. Pasa que el quilombo que es gobernar la provincia, siempre que te saquen la gestión vas a quedar mal parado. Más con la gestión de Kicillof, que es gastarse medio PBI de la provincia en pene de madre. No sé si medio PBI, es un poco exagerado eso, pero sí, tiene gastos totalmente superfluos para que después le ande llorando a Milei que le falta plata. Bueno. Hay un montón de publicidad que podría recortar, publicidad oficial que no la recorta, entonces ahí sí hay plata. Pero bueno. Un BMW X3 explotó cerca de las 5:30 de la mañana cuando salía de una zona de aparcamiento. Los testigos acudieron a auxiliar al conductor que seguía con vida después de la detonación, pero falleció poco después en el lugar. Las autoridades rusas han confirmado la explosión y la apertura de una investigación, aunque no han revelado oficialmente la identidad de la víctima. Según las primeras informaciones, el artefacto habría sido colocado bajo el vehículo y tendría una potencia equivalente a unos 500 gramos de TNT. El ataque golpea de lleno al aparato militar ruso y eleva la tensión en Moscú en plena guerra con Ucrania después de una cadena de incidentes contra figuras vinculadas al Ministerio de Defensa. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha logrado su objetivo estratégico de hacer llegar cartas formales directamente al mandatario ruso Vladimir Putin. En los documentos oficiales, el líder ucraniano propone formalmente la celebración de un encuentro cara a cara en un tercer país neutral. Fíjense esto. Zelensky le manda una carta a Putin para proponerle un encuentro formal. Se le manda una carta directa, no usa intermediario. Fíjense la posición que está Ucrania al día de hoy como para hacer eso. Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar a los 4 meses, 5 meses de empezar la guerra, nadie lo hubiera creído. Yo primero que nada, yo no lo hubiera creído, nadie lo hubiera creído. Sin embargo, que digas, yo también era de los que pensaba que esto iba a durar a lo sumo un año, y al final, bueno, el muchacho aguantó. Sugiriendo ubicaciones específicas como Suiza o Turquía, o además con países de la región árabe para entablar negociaciones de paz directas. El texto contiene una advertencia explícita que señala como que dicen acá atrás, nadie le tenía fe al actor, tal cual. La propia inercia histórica del pueblo ruso podría llegar a forzar un cambio de poder definitivo en la estructura del Estado de la Federación Rusa. Протягом одного місяця я відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та президента, і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча б трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість Ahora pide la reunión. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат. El propio Zelensky reiteraba la postura oficial y negociable de su gobierno, señalando que el país tiene que ingresar de forma obligatoria.
encima los rusos se hacían los regrosos, estaba toda la propaganda de que Putin iba a la Siberia profunda sin camisa, con vodka en mano arriba de unos. Sí, sí, bueno. También hay que entender que en ese momento era otro momento del ejército ruso y Putin tenía económicamente el país mucho mejor de lo que está ahora, que tampoco era una panacea, pero estaba mucho mejor de lo que está ahora. Y esas cosas justamente las podés ver en los desfiles militares por el Día de la Victoria. Bueno, el Día de la Victoria en realidad es el 9 de noviembre. O sea, el Día de la Victoria es el 9 de noviembre, pero el Día de la Gran Guerra Patria, que fue ahora en mayo, Putin, fíjense el desfile de Putin. No estaban los tanques. No había tanques para desfilar. No había tanques para desfilar, no estaba toda la parafernalia militar, fue desfile más que nada de caballería y de tropas que hacen desfile. No había grandes armamentos para mostrar, porque precisamente se le está terminando el stock. Igual para mí es incorrecto ver el régimen ruso como uno militar, porque es más como una alianza de ex agentes de la KGB y oligarcas de la KGB. Sí, en gran parte sí. Sí, sí. Digamos que pasa que hay que tener en cuenta una cosa. La tecnología rusa es muy efectiva para la lucha territorial, pero no, sobre todo para la defensa a nivel físico-territorial, como en el siglo XX. No están preparados para una lucha en el siglo XXI, como lo es la capacidad justamente de defenderse de drones. Eso quedó demostrado. Si pueden atacar edificios dentro de Rusia, edificios de civiles, se demostró que la capacidad de defensa no está a la altura de las exigencias de esta época. Por eso te diría que hay una relación entre la élite rusa y la israelí que se habla muy... Ah, vos me has hecho esa pregunta, ¿cierto? A ver, aguántame un segundo. Ahí estoy. Tengo que calmar a las mascotas porque si no se ponen como locos. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vos me preguntaste por la relación entre Rusia e Israel. Rusia e Israel siempre han tenido una relación buena, más allá de que no siempre estén en absoluta cercanía ni sintonía, pero si vos me preguntás si puede haber un conflicto entre Rusia e Israel, te voy a decir que no, de plano te digo que no. Porque, de hecho, el que se llevó una sorpresa negativa hace un mes atrás, un mes y pico, dos, fue Zelensky, que Israel permitió amarrar a puerto a uno de los buques que Rusia le había robado, había hecho como un acto de piratería con Ucrania, le había robado un buque con provisiones, y sobre todo provisiones armamentísticas, digo, ¿no? Y justamente no podía volver para Rusia con lo robado, entonces necesitaba amarrar en algún lado. ¿Y quién le permitió? Israel. Y yo ya había mencionado que otro factor importante es el perfil de hombre de Estado que tienen Netanyahu y Putin. Son muy parecidos. No estoy hablando de que son la misma persona, estoy hablando de que son parecidos. Y de hecho mantienen una relación cercana a ellos. Hay que entender que en la historia hubo siempre relaciones muy cercanas entre Israel y la Unión Soviética desde su creación. Hay mucha diáspora israelí en Rusia y hay mucha diáspora rusa en Israel, incluso dentro del Mossad. O sea, comparten mucho intercambio de espionaje conjunto. Entonces, yo diría de plano que es una relación que no siempre está manifiesta y al tope, pero es una relación que no termina esa. Son relaciones profundas, que por más que tengan distancia, siempre están. Israel y Rusia, sí, sí, sí. Obligatoria en la OTAN. La administración ucraniana defiende que la membresía plena dentro de la alianza militar constituye la única garantía real de seguridad a largo plazo para evitar futuras agresiones armadas en su territorio nacional. Desde la presidencia de Kiev se presiona a los socios internacionales para acelerar los plazos formales de adhesión, vinculando la estabilidad del bloque europeo a la inclusión formal de las fuerzas ucranianas en la estructura de seguridad colectiva aliada.
до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі, tiene problemas con todo el mundo, diplomático con todo el mundo ortodoxo porque es un ex agente de la KGB. Claro, ese es el tema. Los patriarcas ortodoxos de todo lo que es el cristianismo ortodoxo del este de Europa, etcétera, Grecia, Rumania, Ucrania, son toda gente que generalmente responden a sus propios países, pero tienen mejor relación entre ellos que con Rusia. Y sí, lamentablemente los patriarcas ortodoxos rusos desde Rusia, sí, responden a lo que se llama la nomenclatura. No responden directamente, no responden al patriarcado, no es como el Vaticano, ¿se entiende? Es mucho más nacional. Pero en el caso de Rusia, sí, responden mucho a la nomenclatura rusa, que si bien no es exactamente la Unión Soviética, pero hay muchas cosas que quedaron justamente de los servicios de inteligencia, que ahí sí se mantienen, ¿eh? Mismas prácticas para entrenar a sus agentes, bueno, una serie de cosas. O sea, las instituciones rusas no son exactamente soviéticas, pero es una actualización de eso. Metals, whether it's the oil refinery products that they need. We need to look and we have to be creative in coming up with the next sanctions, because our aim is that this war will end, and it will also end if the aggressor runs out of either money or material to. En un día en el que también hay que mirar a Taiwán. Los ejercicios de preparación para el combate han vuelto a sufrir problemas técnicos por segundo día consecutivo, después de que varios sistemas de cohetes fallaran durante el tema de Taiwán lo vamos a tratar en otro directo para no extender demasiado. Así que vamos directamente con esta cuestión de el análisis de VisualPolitik con respecto a los 10 millones de drones y el plan de Ucrania para conquistar Oriente Medio. Fíjense que Ucrania ya no es que solamente le está proponiendo a Putin una reunión entre los dos, como si fuera el capo, sino que incluso está directamente ya estrechando mano no solo con toda Europa, que ya venía haciendo, sino con Medio Oriente. Sobre todo los países del Golfo, no con Irán, precisamente no. Ahí Zelensky está con la oposición, sobre todo con Reza Pahlavi, pero sí está en relación con los países del Golfo. Lo que está pasando en Ucrania está siendo brutal. En apenas unos años ha pasado de ser un país que dependía por completo de la ayuda militar externa a convertirse en una pieza clave del nuevo orden militar mundial. Y no estamos exagerando. La guerra ha cambiado y Ucrania tiene exactamente lo que se necesita. Digamos que su incipiente industria militar está operando justo donde más carencias existen en el resto del mundo, lo que hace que este país se esté convirtiendo casi que en un proveedor necesario. ¿Cómo que no me crees? Pues solo hace falta ver cómo en las últimas semanas Zelensky se está convirtiendo en una auténtica rockstar diplomática con la que medio mundo quiere hablar, especialmente los gobiernos de una región muy concreta. ¿Sabéis de cuál hablo, verdad? Zelensky recorre el Medio Oriente bombardeado en busca de nuevos aliados ricos. Ucrania firmó acuerdos de cooperación de 10 años con Arabia Saudita y Qatar, mientras que otro está en proceso con los Emiratos Árabes Unidos, dijo Zelensky. Claro que el tour no se queda solo en los países del Golfo. En lo que llevamos de año, Zelensky ha hecho una auténtica maratón diplomática por medio mundo. Solo para que te hagas una idea. En enero pasó por Francia, Suiza y Lituania. En febrero estuvo en Alemania. En marzo visitó Rumanía, volvió a Francia, viajó al Reino Unido, pasó por España y también por Jordania. Y ya en abril lo hemos visto en Turquía y hasta en Siria. ¿Qué objetivo tienen estos viajes? Pues a ver, lógicamente cada parada tiene su matiz. Y sí, por supuesto, a muchos de estos países fue a buscar ayuda militar. Pero no solo eso. Lo cierto es que también, y cada vez más, el objetivo del presidente ucraniano está siendo colocar a su país en el nuevo ecosistema que está surgiendo en la industria militar. Es decir, lo que busca es cerrar acuerdos militares, vender armas, vender tecnología, conseguir inversiones, aumentar la cooperación tecnológica y colocarles servicios. Todo un catálogo de opciones con una misión muy concreta: conseguir más fuentes de ingresos y tecnología para su propia industria militar ahora que Estados Unidos ha cortado definitivamente el grifo. Ingresos y recursos que ayuden a crecer esta industria y mantener así el esfuerzo en la guerra contra Rusia. Ojo con todo lo que os vamos a contar en este vídeo. Pero antes, por cierto, déjame hacerte un aviso de última hora. El plazo de matriculación en el máster en Inteligencia Artificial Aplicada y Optimización de Procesos Productivos que hemos preparado en la Visual Business School junto a Panel y la Universidad Tecnológica Atlántico 2359, que hasta una opción de universidad.
Amigos, amigas, Zelensky no está viajando por viajar y ya no solo se limita a buscar ayuda. No, está intentando colocar a Ucrania en el mapa como un socio militar indispensable. Y hay dos buenos motivos para ello. El primero, como os decía, la guerra ha cambiado de forma radical. Hasta hace poco, la guerra se basaba en la fuerza bruta. Los ejércitos reunían grandes masas de soldados, tanques y equipos confiando con ello en romper las líneas enemigas. También, cuando era posible, montones de aviones de combate. Sin embargo, el avance tecnológico ha transformado el combate por completo en muy poco tiempo. Sí. Ahí la cuestión que quería... Hoy los drones, los satélites, las cámaras térmicas y todo tipo de sensores están haciendo que la cantidad de fuerza por sí mismo ya no sea suficiente. Hoy, drones de bajo coste pueden inutilizar y consumir equipos mucho más caros, desde tanques hasta interceptores antiaéreos. Hoy, unos aparatos fáciles de producir, con un coste de unos pocos miles de euros por unidad, pueden suponer un quebradero de cabeza enorme para ejércitos con equipos que cuestan millones. Irán es un ejemplo fantástico, pero por supuesto también lo es la guerra en el Donbass. Y por eso los ejércitos de medio mundo ahora están corriendo para intentar ponerse al día, para equiparse con miles de drones, sensores y equipos modernos de todo tipo. Y también con los sistemas para defenderse de ellos. Fíjense cómo podemos nombrar a Irán y a Ucrania. Dos países que tienen a sus defensores predilectos en bandos totalmente distintos y que cada bando va a justificar a su país pequeño defendido y va a criticar a la potencia contraria por meterse en el patio trasero del otro. Fijémonos, Estados Unidos se mete con Irán, qué mal, dicen los defensores de Irán. Luego, cuando opinan de Rusia, dicen, no, está bien, Rusia está recobrando, esta es una operación militar, está recobrando parte de su territorio perdido, la expansión de la OTAN hacia el este, etcétera, etcétera. Entonces, después del otro lado, los que defienden a Ucrania dicen, qué barbaridad que Rusia invada, qué barbaridad que Rusia invada Ucrania, y después dicen, bueno, pero hay que entender los esfuerzos de Estados Unidos para tratar de quitarle a Irán la posibilidad de una bomba nuclear. Bueno, es increíble porque siempre, o con el caso de Venezuela, ¿no? Van a decir, bueno, Rusia está recuperando posiciones, y después, no, qué mal que el imperialismo yanqui invada Venezuela. Y de la misma manera, los que dicen, qué bueno que Venezuela recuperó su libertad, vienen los otros y dicen, ¿cómo Rusia va a invadir? Es siempre la misma historia. Siempre la misma historia. O sea, si te molesta un patio trasero, te tiene que molestar el otro. Es así de simple. O justificamos lo que hacen las potencias, o justificamos a los pequeños países que resisten. Pero bueno, eso también tiene que ver con una cuestión de dónde se para uno, cosa que yo lo entendería si uno se para desde algún, siendo ucraniano, iraní, estadounidense o ruso. Ahora, desde nuestra posición, todo es lejano. Si yo soy argentino, me es lejano lo que pasa en Ucrania o lo que pase en Medio Oriente. En todo caso, lo que puedo hacer es un análisis de la realidad, pero meterse en una cuestión de bandos, en todo caso lo que podemos ver es qué es lo que pasa a nivel global, es decir, qué pasa con lo que se llamaría el mal llamado sistema internacional. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos dice esta realidad que vemos? Que tanto Ucrania como Irán nos muestran que la tecnología hoy permite una resistencia a las potencias, y que las potencias no tienen otra que o replegarse a su zona de influencia, o, en el caso de Rusia, que ya es peor todavía, directamente ya no tienen control de su zona de influencia. Y acá el que avanza, como dijimos, en el Cáucaso es Turquía, rompiendo una hegemonía de 200 años. Irán está rompiendo una hegemonía global de Estados Unidos de casi 100 años. Se ha desatado una auténtica carrera a nivel internacional. Fijaos, por ejemplo, en lo que acaba de pasar aquí, en Estonia. Estonia suspende la adquisición de vehículos de combate por valor de 500 millones de euros para financiar la defensa aérea. Exacto, el gobierno ha cancelado la compra de vehículos de combate para gastar el dinero en sistemas antidrones. Y por supuesto es solo un ejemplo de muchos que podemos encontrar. Esta es la nueva tónica en los mercados militares. Bien, ese es el primer motivo del plan de Zelensky. El segundo es que probablemente
Hoy por hoy no existe ningún país más preparado para este nuevo paradigma militar que Ucrania. ¿Por qué? Pues porque durante 4 años de guerra total, Ucrania no solo ha resistido, ha construido un ecosistema militar completamente nuevo, adaptado exactamente a las necesidades de este nuevo tipo de guerra. Hoy Ucrania fabrica sistemas de largo alcance capaces de golpear a miles de kilómetros. Bueno, muchachos, si lo pudieron hacer los talibanes en Afganistán, que justamente por los años de ocupación estadounidense, no es que se hicieron más débiles, sino que se acostumbraron a la ocupación y pudieron operar a pesar de ella para fortalecerse, no lo va a hacer Ucrania. Que por ahí voy a tener un comentario horrible, pero es un país más civilizado. A muy bajo coste. El mejor ejemplo es el misil FP5 Flamingo, con un alcance de unos 2.900 kilómetros, suficiente para impactar refinerías, bases aéreas y centros logísticos en plena retaguardia rusa. Pero sobre todo, Ucrania ha revolucionado por completo el uso de drones FPV, pequeños drones kamikaze que apenas cuestan entre 500 y 2.000 dólares y que ya representan entre el 80 y el 85% de todos los ataques que se producen en el frente del Donbass. Y por supuesto, también han desarrollado drones interceptores, diseñados específicamente para derribar drones enemigos en pleno vuelo. Interceptores que son rápidos, baratos y perfectos para contrarrestar los enjambres rusos sin tener que gastar misiles que cuestan millones. ¿Qué es lo que está pasando en Oriente Medio? Y el motivo por el que ahora todos quieren recibir por todo lo grande a Zelensky. Pero ojo, que la industria ucraniana no se ha limitado a los cielos. También han creado algunos de los drones navales más efectivos del mundo. Y a esto se suma un salto masivo en guerra electrónica y autonomía. Ucrania tiene ahora drones baratos que son capaces de navegar sin GPS gracias a sistemas inerciales avanzados, software para coordinar enjambres completos y plataformas controladas por fibra óptica. Pero lo más loco de todo no es solo que Ucrania sea capaz de diseñar y fabricar estos sistemas. Lo realmente impactante es la escala a la que lo están haciendo. Porque, amigos, en estos momentos Ucrania ya tiene una capacidad potencial para producir hasta 10 millones de drones por año. Por comparar, para entender lo que esto significa, toda la base industrial de los Estados Unidos junta apenas está preparada para fabricar unas 100.000 unidades. Y ojo que esto no es una excepción. En otros tipos de armamento low cost de producción masiva, que son precisamente en los que se está especializando Ucrania, pasa algo muy parecido. Y amigos, todo apunta a que esta capacidad todavía puede crecer muchísimo más. Solo en el 2025, la industria militar ucraniana en su conjunto creció un 50%. Y en sectores específicos, como en los sistemas robóticos terrestres, el salto fue directamente del 488% en un solo año. Y lo más increíble es que todo esto ocurre mientras el país sigue teniendo un 45% de su capacidad industrial sin utilizar, simplemente por falta de inversión. Así que imaginaos lo que podrían llegar. Y también porque hay muchos yendo a la guerra, ¿no? Obviamente tenés mano de obra ahí que no puede... Obviamente se vio cómo eran los reclutamientos del gobierno de Ucrania con respecto a los que no quieren ir a la guerra, ¿no? Se lo llevan de las pestañas. Lo pasan a buscar con una especie de van como si fuera el Falcon Verde y se lo llevan. Para producir a plena potencia si empiezan a llegar los contratos y los dólares. En otras palabras, Ucrania se está convirtiendo en toda una potencia militar industrial capaz de producir más de lo que consume y lista para convertirse en un exportador masivo de armas, tecnología y servicios militares, y con ello conseguir las divisas que necesita para seguir luchando. Ucrania. Bueno, en sí, Ucrania, que pasó a ser, que venía de ser un modelo de democracia liberal, republicana, etcétera, etcétera, terminó haciendo la gran Rusia en el sentido de cómo lograr quedarse en el poder con medidas extraordinarias, situaciones que resolver y viendo los problemas como ventana de oportunidad. Va a ser una época, va a ser un salto interesante de ver en el futuro si esto se mantiene así como viene, porque de vuelta, Rusia está muy desgastada. Yo no sé cuánto va a durar Putin en el gobierno, honestamente. Y sobre todo, prepárense si después de Putin viene algún talibán tipo Medvedev o ¿cómo se llama? El de Relaciones Exteriores, el que es más viejo. Sergei Lavrov. Si Medvedev o Lavrov son los que pueden encarar la jefatura de Estado rusa, agárrense. Los que les pareció que Putin era extremo en las posiciones rusas, no han visto nada. Es un moderado Putin. Eso lo he dicho siempre. Si ustedes quieren ver un talibán ruso, esperen a todos los que están atrás de él
viendo a ver cuándo se muere Putin. Apunta a exportaciones de defensa por miles de millones durante la guerra. Ucrania se está preparando para ingresar al mercado global de exportaciones de defensa mientras aún está en guerra, y los funcionarios estiman que las exportaciones de bienes y servicios militares podrían alcanzar varios miles de millones de dólares en 2026. Desde luego, clientes no le van a faltar, entre ellos gigantes con las carteras rebosando. Dice Emilio, de Putin incluso hay un manga Isekai, lo leía y a decir verdad era muy divertido. Muy pocos ejércitos están preparados para pelear una guerra de la tercera década del presente milenio. No, eso es algo que va a revolucionar la carrera justamente de la tecnología. La IA va a ser la próxima carrera como fue en su momento la carrera nuclear, ¿no? Me parece que va a revolucionar los sistemas políticos de todo el mundo. Eso sí que va a ser un alcance global. Después la lógica de qué proyectos hay va a ser totalmente distinta. No va a ser un paradigma único como venía siendo con el globalismo. ¿Qué pasa cuando se mueve Putin? ¿Qué facciones hay compitiendo? Bueno, dentro de la élite rusa, el mismo Stulin, que perteneció a la contrainteligencia del servicio ruso, menciona que hay como tres proyectos de poder en pugna. El de las élites financieras liberales, que son quizá lo que en su momento los representó Boris Yeltsin, ¿no? El de los 90, el que fue el primer presidente formalmente de la Federación Rusa. Putin después representa el proyecto que se llama Moscú Tercer Roma, que es un proyecto que es ni completamente eurasiático ni completamente occidental. Es un poco y un poco. Y después está el proyecto de los talibanes rusos, que esos sí, son full Eurasia y de hecho tiene un nombre que es Tercer Horda de Genghis Khan. Imagínense. Esos son los tres proyectos de Rusia. Uno está en el poder, que es el de Putin, es quizá el intermedio, ¿no? Moscú Tercer Roma. Y después están los otros dos ahí peleando para ver quién asume. Yo supongo que como el proyecto, digamos así, de talibanes rusos está más cerca de lo militar, tendría más chance de triunfar, pero nunca se sabe. Solo, bueno, no sé qué pusiste ahí, pusiste un montón de emojis de banderas, supongo. Luego es dudoso que cualquier otro ejército no tenga capacidades defensivas y ofensivas que le permitan llevar por lo menos una represalia o defensa. Sí, por eso mismo, esto te está demostrando que todavía falta actualización militar y tecnológica de un montón de países que hasta ahora eran los que marcaban la cancha, que eran las potencias, ¿no? Fíjense, cambió el paradigma de potencias globales. Eso es lo que estamos viendo. Y hay que acostumbrarse a la idea. Pensadlo bien, Estados Unidos tiene sus arsenales bajo mínimos y anda muy escaso de este nuevo tipo de equipos low cost. Los países del Golfo están igual o peor. Durante años han estado comprando equipos carísimos. El problema es que esos equipos son limitados. Pensad, por ejemplo, en los Patriot. Son un sistema de defensa antiaérea brutal, sí, pero si te atacan masivamente con drones baratos, los interceptores, carísimos por cierto, se te van a terminar muy pronto. Así que necesitan comprar urgentemente drones y sistemas baratos y letales para poder cubrirse las espaldas en una guerra moderna. Y ya os digo yo que no van a reparar en costes. Luego, Europa entera se está empezando a rearmar a un ritmo que no se veía desde hace muchas décadas. Y también necesita sus equipos. En otras palabras, si Ucrania juega bien sus cartas, esto puede convertirse en una enorme inundación de capital y contratos cayendo sobre el país. Dinero fresco y masivo. Justo lo que necesitan para sobrevivir hoy y para levantarse mañana. Claro que ahí no queda todo. Hay más preguntas que tenemos que responder. Exactamente, ¿qué cambios puede provocar en la guerra con Rusia esta nueva capacidad? ¿Hasta qué punto podría esta industria transformarse en el pilar económico de la reconstrucción? ¿A qué obstáculos se enfrentan? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Lo primero es que hay una cuestión fundamental que os tenemos que contar, el estado de la economía de Ucrania. Y es que fijaos, tras un desplome del 30% en 2022, la economía logró algo parecido a la estabilidad. En 2025 creció a un 2,2% y para 2026 se espera un 1,8% y 1,5% en 2027. ¿Que cómo es esto posible?
Muy fácil, por el esfuerzo de la guerra. Esa estabilidad se sostiene básicamente sobre un gasto militar enorme y un déficit gigantesco que en 2026 rondará el 20% del PIB. Un agujero que solo se mantiene a flote gracias a la financiación que reciben del exterior, prácticamente toda de la Unión Europea. En otras palabras, la economía opera, pero con respiración asistida. Por eso que Washington cerrara el grifo fue un golpe enorme para las expectativas ucranianas. Por ahora, la Unión Europea se rasca el bolsillo. Aunque eso sí, con Orbán hasta el momento poniendo todo tipo de frenos. Aunque Magyar ya ha pedido levantar el veto húngaro. En cualquier caso, Ucrania para poder resistir necesita... Bueno, también hay muchos que están hablando de que Magyar no es exactamente un giro copernicano respecto de Hungría, de la política húngara, sino que es como un reajuste de lo que venía haciendo Orbán en términos de soberanía, pero evitando el veto europeo. Vamos a ver, porque generalmente yo no tiendo a confiar en los candidatos de Bruselas, pero veremos cómo... Hay que verlo andar. Más, mucho más. Y ese no es el único problema. La nueva política de Trump y la lentitud con la que está escalando la industria militar europea también les dejó algo claro a los ucranianos. No podían limitarse a confiar en la ayuda exterior. Tenían que escalar todo lo posible su propia producción militar y conseguir nuevas fuentes de ingresos que sean completamente autónomas. Y además vieron la oportunidad. Si Ucrania se consolida como un gran productor y exportador de drones, munición y equipos baratos y eficientes, la ayuda occidental dejaría de ser solo ayuda. Se convertiría en contratos que son mucho más fáciles de mantener. Y todavía un beneficio adicional. Si Ucrania consigue escalar su producción autónoma, es posible, aunque la probabilidad sea pequeña, que Vladimir Putin entienda de una vez que su guerra es un disparate que no va a ninguna parte. Así que amigos, eso es exactamente lo que han hecho. De forma casi milagrosa han conseguido poner en marcha una capacidad industrial enorme. Una capacidad que ahora está generando también un montón de innovación. Eso no solo les está permitiendo resistir mejor en el frente, sino también golpear duramente a Rusia. El 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia está fuera de servicio tras los ataques de Ucrania. Y ahora también empezar a colocar ventas por encima Ucrania ataca objetivos de producción de petróleo, de centrales termoeléctricas, de abastecimiento. O sea, obviamente no atacan solamente a población civil para causar terror. También atacan equipamiento, atacan centrales, atacan fuentes de reabastecimiento. No son boludos. Mundo. Y ojo que esto último es importantísimo, no solo por los dólares que les permite conseguir hoy, sino también por la propia posguerra. Porque amigos, esta industria puede tener un efecto brutal cuando la guerra termine. Ucrania hoy no es una economía normal, es básicamente una economía de guerra. Todo está orientado al frente. La producción, el gasto, la mano de obra, todo funciona bajo una lógica excepcional. Y el problema es que normalmente, cuando una guerra termina, esta estructura se derrumba de golpe. Las fábricas militares dejan de tener utilidad. El presupuesto se contrae. Miles de trabajadores pierden su empleo. El capital humano se desperdicia y la economía entra en una caída durísima. Ese es el shock clásico del día después. Pero claro, aunque la guerra termine mañana, Ucrania necesitará mantener no solo su economía a flote, sino también un enorme gasto militar para protegerse de cualquier otra tentación rusa futura. Pues bien, aquí está la clave. Las exportaciones y el comercio son cruciales para que una vez terminada la guerra, Ucrania pueda mantener su capacidad de producción militar funcionando a plena máquina. Es decir, es la forma... Es que quizá la oportunidad de Ucrania es que por más que termine la guerra, inclusive con relativos resultados positivos para ellos, el tema de este salto tecnológico va a obligar a que muchos países sigan manteniendo esos contratos. Entonces Ucrania no va de un día para el otro a transición, o sea, no va a ser de un día para el otro que termine una economía de guerra, una economía de exportación o diversificación, si se quiere, de productos en paz, podríamos decir. Sino que ese impulso de la guerra va a seguir, porque hay un montón de países que van a necesitar comprar esos drones y mantener esos contratos. Entonces, la transición va a ser lenta. En ese caso, veremos cómo de conseguir no dejar de ser repentinamente una economía de guerra. Incluso esta industria y toda la innovación y la tecnología que la acompaña podría convertirse en un auténtico motor para la reconstrucción. Así al menos es como muchos ucranianos empiezan a ver la Ucrania del mañana, como el gran granero que siempre han sido, pero también como un enorme centro de producción de equipos militares. Un país... Y de hecho, habíamos analizado lo que decía Stulin sobre cómo va a cambiar el mundo dramáticamente a partir de estas nuevas tecnologías. Y es que el conflicto va a ser cada vez más común y va a ser la regla, no la excepción.
Entonces, las economías basadas en producción para la guerra, a partir de la tecnología, va a ser quizá lo más común. Así que quizá este sea el primer ensayo de un modelo que se viene. Es altamente especializado, con empresas enormes y atrayendo un montón de capital internacional para invertir en su industria militar. Incluso aspiran a poder convertirse en una especie de contratista militar para toda la Unión Europea. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto es realista? ¿Cómo de atractiva es realmente esta industria? Pues bien, veámoslo. Para entender si esta industria puede realmente atraer montones de capital y convertirse en el motor económico del país, primero tenemos que ver qué la hace tan diferente. Y es que lo que se ha construido en Ucrania no es una industria militar al uso, es algo completamente nuevo. Es literalmente un ecosistema que, amigos, hoy por hoy no existe en ningún otro lugar del planeta. Un sistema hecho a la medida del nuevo paradigma militar. Todo ello desarrollado en un entorno que recuerda mucho más al mundo de las startups que a los clásicos complejos militares ligados a los gobiernos. Claro. Por supuesto, este desarrollo no ha sido algo casual. Tiene mucho que ver con la propia... Los nuevos ganadores de esta época son Ken Palantir, Peter Thiel, Alex Karp. No son precisamente gente que se ha dedicado a la guerra, pero su tecnología sirve directamente a la guerra. Entonces, por eso es tan codiciada también. No solamente por el uso civil que le podemos dar a la inteligencia artificial, a los sistemas de recolección de datos, es también, o a la seguridad ciudadana, ¿no? Con la vigilancia. Es también el uso militar que se le da, porque como dije, los drones hoy en día tienen incorporada inteligencia artificial para tener mucha más asertividad a los objetivos, predecir el comportamiento del objetivo en movimiento para poder darle con el misil. Bueno, política que el gobierno de Zelensky ha implantado durante los últimos años. Un ejemplo clarísimo de lo que os estamos hablando está en su sistema de adquisiciones. Y es que veréis, en casi todos los ejércitos del mundo, comprar equipamiento es un proceso centralizado, lento y muy burocrático. En Ucrania no. Allí opera un modelo dual que combina lo mejor de los dos mundos. Por un lado existe un sistema centralizado para las compras grandes y a escala, pero al mismo tiempo convive un sistema completamente descentralizado que otorga autonomía total a brigadas, unidades e incluso pequeños grupos del frente para adquirir o desarrollar por su cuenta lo que necesiten. Es decir, la clave es que cada brigada tiene su propio presupuesto, el cual pueden gastar en lo que consideren más oportuno. Esto genera una flexibilidad operativa que prácticamente ningún otro ejército tiene en todo el planeta. Por ejemplo, esa parte es importantísima. El tener equilibrio autónomo de los presupuestos de las distintas áreas que necesita un país es la clave más importante que, por ejemplo, en Argentina la tuvo las industrias que controlaba el Estado en su momento, ¿no? Si hablamos de marina mercante, hablamos de ferrocarriles, hablamos de inclusive aerolíneas, cuando aerolíneas era superavitaria en el siglo XX, estamos hablando de sistemas que se manejaban por presupuestos autónomos. ¿Cómo? Y precisamente del uso comercial que se le da al servicio para financiar las otras actividades. Fundamental. Es decir, si vos tenés ferrocarriles, aviones, marina mercante, ¿qué es lo que va a financiar la autonomía de esos servicios? El uso comercial, los fletes, transporte de carga. Bueno, esto es un poco la misma lógica, pero aplicada al tema del abastecimiento de municiones y de los drones y los sistemas tecnológicos. Es algo elemental, pero al mismo tiempo es algo que permite autonomía, descentralización, mucha más eficiencia. A nivel de Estado hoy, por eso yo tantas veces hice énfasis en el federalismo, porque el Estado centralizado, burocrático, logístico, es cada vez más ineficiente, cada vez estorba más de lo que ayuda. Por eso cuando las funciones se pueden delegar, más allá de mantener la unidad en cuanto al concepto, al símbolo y a la representación trascendente de la idea de soberanía, fuera de eso, las cuestiones operativas inmediatas hay que descentralizarlas todo lo que se pueda. Y en un sistema político es el federalismo. Y en cuanto a las industrias clave para la defensa y para la capacidad económica, desde ya. Si en cierto punto del frente se dan cuenta de que un tipo específico de dron funciona mejor, o simplemente los pilotos locales están más acostumbrados a ese modelo, pueden comprarlo de inmediato, sin tener que pasar por la burocracia lenta del sistema tradicional. Todo esto funciona gracias al DotChain, un mercado digital interno que permite a las unidades... Principalmente va a ser revolucionaria para el instrumento militar. De hecho, no hay tecnología de uso de consumo que no haya pasado antes por la mano de los militares.
De hecho, las potencias cuando se vuelven obsoletas, cuando van al mercado, cuando se vuelven obsoletas para los militares. Interesante es que este sistema no solo sirve para comprar equipamiento, permite algo mucho Hoy en más día igual revolucionario, justamente convertir pasa la lo contrario. logística en No, un no motor lo de contrario, sino innovación que directa en el hay campo de menos- batalla. hay Hoy en delay. día, en varias zonas del frente existen talleres móviles de investigación y desarrollo, pequeños Claro, espacios donde exacto. ingenieros y soldados trabajan codo con codo. Todo ocurre en tiempo real. Por ejemplo, si una unidad detecta que los rusos han cambiado sus tácticas, o si un soldado tiene una idea para mejorar un dron o la pieza de un vehículo, esa información se comunica inmediatamente al ingeniero del taller móvil. El ingeniero analiza la propuesta, plantea soluciones y a través del chain pide los materiales necesarios para hacer las modificaciones pertinentes. Luego, una vez que la pieza o el prototipo esté listo, se prueba directamente en combate, se observa cómo funciona y se ajusta de nuevo si hace falta. Y si todo va bien, las empresas asumen ese cambio de inmediato, modificando sus equipos, lanzando nuevas variantes y ajustando toda la cadena de producción. De esta forma, la guerra en Ucrania se ha convertido en toda una olla express de innovación. Y ojo, no penséis solo en cosas carísimas. Hablamos, como os decíamos antes, de una guerra low cost. Así que, fijaos, un ejemplo carísimo lo publicó hace muy poco la 46ª Brigada Automóvil Ucraniana, mostrando drones FPV equipados con una caña de pescar. Sí, una caña de pescar montada sobre un dron para derribar drones rusos. A priori, un auténtico disparate, pero también una prueba del ingenio, la creatividad y la innovación constante que permite este novedoso sistema. Con él... Bueno, vamos hasta ahí para también ocuparlo del resto de los temas. Be radical, have principles, be absolute, be that which the bourgeoisie calls an extremist. Give yourself without counting or calculating. Don't accept what they call the reality of life and act in such a way that you won't be accepted by that kind of life. Never abandon the principle of struggle.